Muy buenas ante todo, hermanos. Dar gracias a todos los que habéis venido. Y también echamos a algunos hermanos de menos, pero que no habrán podido venir por las circunstancias que sean. Antes de comenzar voy a leer primero un versículo que acompañará a lo que es la predicación en sí y después lo pondremos en manos del Señor. Creo que este versículo es un versículo que debíamos de saberlo todos de memoria, creo que la mayoría. Es Juan 10, 10. Se escucha, ¿no? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, robar y matar y destruir. Aquí estamos viendo con claridad, no he terminado el versículo, ahora lo terminaré, pero todos sabemos que a quién se refiere, aquí se refiere el propio Jesucristo, ¿no? Se refiere al propio Satanás. Satanás viene pues, para robar, para matar, porque viene para matarnos, y para destruir todo. Pero como digo, el versículo no termina ahí. A continuación dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Hermano, para que la tengas en abundancia. Qué alegría que ahí no hay un punto solo, sino que continúa el versículo. Y todos sabemos que el Señor vino para darnos vida y en abundancia. Voy a ponernos ahora en oración y continuaremos ahora. Santísimo Señor y Padre, gracias en el precioso día en el que nos reunimos todos en tu nombre, Señor. Pedirte que tú me ayudes, Señor, a llevar tu santa palabra. Que tú seas en todo momento, Señor, el que lleves el timón de ella, Señor, y que guíes en todo momento. Y que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea el deseo tuyo, Señor, que pueda llegar a lo más profundo, Señor, de los corazones, Señor, y de la mente, y que puedan llegar a comprender, Señor, y que puedan venir bien para los corazones, Señor. Te lo pido en el único nombre, Señor, en el de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Perdonad que hoy estoy un poquito nervioso. Hacía bastante tiempo que no me subía, pero yo sé que Dios tendrá el control y Él verá. Nos vamos a ir, hermanos, a Marcos 5, del versículo 1 al versículo 20. Y ahora os daréis cuenta por qué también leí este versículo anteriormente. Podía un hermano o una hermana, Marcos 5, del versículo 1 al 20. Un hermano o una hermana podía leerlo, porque yo tengo la Biblia de las Américas y puedo a lo mejor a ver si hay alguien que tenga Reina Valera, por favor, que pueda leerlo, si es así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Lo que le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar con un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Precioso. Hermano, ahora vamos a empezar. Voy a leer los primeros 5 versículos que ahora después iremos continuando. Dice: y llegaron al otro lado del mar y a la tierra de los ganaderos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada de entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Aquí, en estos primeros 5 versículos, estamos descifrando, estamos viendo claramente a un hombre que está, y nos dice con claridad que yo le he puesto a la predicación esta para que vayamos al hilo, le he puesto: soluciones físicas no resuelven las espirituales. A veces, os quiero decir esto porque a veces pensamos que por la fuerza, que por ciertas cosas podemos arreglar y solucionar. En este encuentro trataron, como dice, muchas veces, trataron de atarlo, de amarrarlo con grillos y cadenas. Por lo tanto, no tiene que ser una persona, tiene que ser, como especifica aquí, tenía que ser una persona muy fuerte para poder romper esos grillos y esas cadenas. De ninguna de las maneras una persona normal parte unas cadenas ni parte un grillo. No sé si sabéis lo que es un grillete en sí. Algunos se me ha olvidado traerlo, pues en la fábrica yo los utilizo, y los grilletes para atar las puntas de las propias cadenas, para ayudar a que se pueda liar y después sellarlas. Pero también esos grilletes son de hierro o de acero y aguantan lo que no os podéis imaginar. Un grillete pequeño puede aguantar hasta 1000 y pico de kilos. Imaginaros en la persona esta qué tal fuerza no tendría y cuántas personas tendrían que intentar para poder agarrarlo y poder sujetarlo, no una vez, sino muchísimas veces, como nos relata aquí. Pero si nos vamos también, ya que en Lucas también nos dice algo, podemos ir a Lucas 8:27, y dice: y cuando él bajó a tierra, se salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, dice, y por mucho tiempo se había puesto ropa. No se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Es decir, aquí Lucas nos define algo más, es decir, nos está diciendo que lleva muchísimo tiempo, no nos dice el tiempo en concreto, pero dice que era mucho tiempo el que esta persona estaba en esta situación. ¿Y en dónde vivía? Vivía en un cementerio. Todos sabemos que cuando vamos a un cementerio, la mayoría, normalmente vamos a dejar a veces a familiares nuestros, y no es nada agradable el estar, por lo menos a mí, y creo que a todos vosotros,
no es agradable el ir a un cementerio y a mí me causa en sí un respeto. Yo, el dormir una noche me sería imposible, ¿eh? En aquella época, esta persona no eran como los cementerios que hoy en día vemos nosotros aquí, ¿eh? Eran como cavernas, las cuales los metían, entraban, y ahí era la morada que él tenía, él vivía allí. También en algunos comentarios dicen que en esas propias cavernas también albergaban a veces los ladrones, delincuentes, eran fugitivos y eran personas que tenían que estar fuera. Por lo tanto, era un sitio que no era cercano a la ciudad, era fuera de la ciudad, ¿eh? Y si a esta persona en sí, como dice, la ataban, la amarraban, varias personas, era una persona conocida, tenía que ser una persona conocida del pueblo, ¿eh? Después, a continuación, en el 6 dice, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios, que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia y para que no le enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdo paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo, envíanos los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Quiero que paremos un poquito aquí y meditemos. Aquí estamos viendo la autoridad del Señor. Aquí vemos la autoridad del Señor. Antes muchas personas decían, no sabemos el grupo ni las personas, pero por la corpulencia y la fuerza que tenía que tener esta persona, esta endemoniada, ya que no estaba en su sano juicio, tenía que estar fuera de sí, porque él no podía de ninguna de las maneras encauzar su vida, sino estaba completamente poseído. Y no hacía caso omiso, y cuántas personas tuvieran que hacer. Cuando aquí vemos con claridad, está diciendo y vemos la autoridad de Jesucristo, es decir, se acercó y dice que se arrodilló a sus pies, implorándole. Vemos que los demonios conocen perfectamente, y como dice aquí, para que no lo atormentara, dice, y él, como he dicho, les dio permiso. Ellos tenían miedo porque vivían cómodamente en aquel sitio, estaban acomodados, vivían como le parecía. Esta persona en sí, como dice el de los demonios, hoy en día sabemos, y todos sabemos que hay demonios. No sé, porque en sí no nos dice, la palabra aquí no nos dice qué es lo que podía, a qué lugar, cómo había podido llegar esta persona en sí a esto, en estas circunstancias. Si probablemente había estado andando con brujería, habría estado haciendo cosas de las cuales estaban totalmente opuestas a lo que realmente el Señor demandaba. Estaba dando la espalda totalmente, y veíamos que estaba conducido perfectamente por los demonios, que estaban acampados a su ancha, y no uno. Si ahora continuamos, a partir del 13, dice, y saliendo los espíritus inmundos, aquí cuando le dice legión, que me lo he saltado, al decir legión se refería, antiguamente los romanos una legión se componían, está leyendo en varios sitios, y normalmente se componían hasta de 6.000 personas, e incluso en algunos comentarios bíblicos dicen que podía llegar hasta 3.700 personas.
y estaba poseído y se dijeron que era una legión. Imaginaros fuera de aquí que el que reina realmente aquí en el mundo por ahora es Satanás. Estamos invadidos continuamente, estamos viendo en la propia televisión, nos están enchufando continuamente. Hoy en día llevo continuamente viendo, ahora con los propios anuncios nos están enseñando continuamente, besándose mujeres con mujeres, hombres con hombres, y nos lo están metiendo continuamente por la televisión. Con esto que os quiero decir, lo que están haciendo es intentar a los pequeños cauterizar su mente para hacerle ver que eso es normal. Como ya muchísima gente están viendo que es normal el adulterio. Satanás está haciendo su trabajo continuamente, no cesa, no para de trabajar continuamente. Él dice que está como león rugiente, está a la espera en cualquier momento para poder hacer de la suya. Continuamos aquí, a partir del 13 dice, y él le dio permiso, y saliendo, los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que les cuidaban a los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, y en él mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y lo que le habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarles que se fuera de su comarca. En este punto, aquí ellos mismos vieron la superioridad y vieron el alcance de lo que Dios, de lo que Jesucristo había sido. Pero no solo quedó ahí. Ellos vieron también, porque ellos serían parte de aquellas personas que le molestarían a esta propia persona y ayudarían para poder tenerlo atado o tenerlo lo más lejos posible para que al menos pudieran estar lo más cómodos posible. Y vieron cómo el propio Señor se acercó a ellos, se acercó a él, y viendo, hizo que desapareciera de él totalmente, sin tocarlo ni nada, se quedara completamente calmado, cuando ellos no podían de ninguna de las maneras podían cogerlo, y el propio Señor en un instante lo hizo desaparecer. ¿Qué os quiero llevar aquí con esto, en estos instantes? Aquí vemos, como hemos dicho, la fuerza del Señor. En un inicio, antes de llegar aquí, acontece lo de la tormenta. Antes de llegar a este pasaje, en el principio, viene de una tormenta, una predicación que hemos escuchado muchísimas veces, en la cual venían varias barcas con las que estaba Jesucristo. Y hubo una gran tormenta tan grande que tuvieron pánico, y decía que el Señor estaba recostado en la popa del barco. Estaba sigilosamente tranquilo, sin ninguna molestia. A él no le molestó en absolutamente nada lo que nos molesta a nosotros, a la mayoría. Aquí vemos, entonces, se quedaron intranquilos y se asustaron porque decía que la propia barca iba a naufragar. Y el Señor les dijo: qué poca fe tenéis. Y calmó al viento. No solo ellos vieron eso, sino también lo vieron las otras barcas que estaban a continuación. Ahí vemos la grandeza que hizo el Señor en esos instantes, que hizo calmar
a la propia naturaleza. ¿Quién, a partir de Dios, hemos podido escuchar que pudieran calmar algo de la naturaleza? Algo que pudieran parar una simple hora, un simple anagado que viene de una riada. Nadie en absoluto. Y él pudo con decir calma y paró al instante. Me imagino en los instantes eso que se quedarían sus propios, tanto los apóstoles como los demás se quedarían perplejos. Y a continuación, el ver a esta persona, que no sería agradable, porque aquí, como Lucas nos describe, era una persona que estaba con ropa rota, estaba completamente casi desnudo, herido por todos lados, por cortes por todos lados y chillando. Cualquier persona, si ocurriera entre nosotros mismos, si se nos acercara, probablemente yo creo que salíamos corriendo y nos apartaríamos. Y la mayoría que irían con el Señor tendrían hasta miedo en ese instante. Pero el Señor acude en todo momento, sea las circunstancias que sea, el extremo que sea. Él acude al necesitado. Acude y trata de liberar en todo momento. Aquí vemos, como he dicho anteriormente, que ya estaba vestido y sentado, peinado, y lo vieron los demás. El cambio tan brusco que hubo en esa propia persona. Quiero deciros en nuestras propias vidas, hermanos, nosotros también hemos pasado por esas mismas situaciones. No a lo mejor en el extremo que estaba esta persona, algo menos, pero todos cuando andábamos en la carne, todos, ¿quién reinaba en nuestras propias vidas? ¿Quién era el que gobernaba en nuestra propia vida? Satanás era el que gobernaba en todo momento. Por lo tanto, ¿a qué tuvimos que acudir? Al Señor. Es el único que nos puede salvar en cualquier momento. Él nada más, nadie. No hay médico, no hay nadie, no hay curandero, no hay nadie que nos pueda sanar en absoluto. Purificar nuestro alma, el único que puede saciarla y liberarla es nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios también. Es el único que puede sanarnos, al único que podemos acudir y al único que tenemos que acudir en todo momento. A veces en este mundo también queremos cubrir, porque todos, en un principio, antes de ser convertidos, nuestro interior, ¿qué es lo que cobija en nuestro propio interior? Hermano, lo que cobija en nuestro propio interior es, mientras no tenemos al Señor, es la ira, la codicia, la maldad, la mentira, todas y muchísimas cosas más. Todo eso es lo que impera en una persona que no ha conocido normalmente al Señor, porque viven apartados totalmente del Señor. Y cobija, como se suele decir, por quien está dirigido es por Satanás. Y solemos ver las cosas que Satanás quiere. Nos engaña continuamente. Aquí, en este caso, vemos ya que lo salvó. En el momento, hermanos, de los que estamos aquí, muchas personas del mundo se cobijan en la bebida, se cobijan en la droga, se cobijan en el juego, se cobijan en montones de vicios, en la prostitución, en infinidades de cosas que lo único que hacen es maldad a nuestro cuerpo. No le importa pisar al prójimo, hundirlo. Y si lo ves que necesita tu vecino, si necesita incluso alimento, si no tienes al Señor, hermano, echamos la cabeza al lado y tratamos de hacer ojos que no ven. Tratamos de no visualizar y de no ayudar en ninguno de los momentos. El Señor, como vemos aquí, no ve, no mira el estado de la persona. Él dice que vino a curar al enfermo, al necesitado.
Él vino por el necesitado y por el enfermo a curarlo. No vino para aquel que no se siente necesitado. Pero todos sabemos que nada más que hay dos caminos, hermano. Está el de salvación y está el de perdición. Y todos y cada uno al final nos tenemos que presentar delante del Señor. ¿Cómo nos presentaremos? Hermanos, tenemos, y aquellos que todavía no hayan conocido al Señor, el único que te puede curar, el único que te puede sanar, es el Señor Jesucristo. Pídele a Él que entre en tu vida, que te llene. Todos sabemos, hermanos, si yo lleno esta botella de agua, como a veces nuestro hermano lo ha explicado muchas veces con el vaso, yo lo voy a decir con la botella de agua, si está llena la botella de agua, por mucha agua que yo le quiera echar, ya no entra más. Si el Espíritu Santo no entra en tu vida, no va a entrar el espíritu de Satanás en tu vida. Porque Dios te va a ayudar en todo momento. El Señor nos va a ayudar. Él nos va a poner la guía. Nos va a decir cómo tenemos que actuar en todo momento. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, a partir, creo que termina en el 16, ¿no? El 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Todos conocían las circunstancias de este hombre, vieron lo que había hecho con este hombre, pero le dolía el bolsillo. A la mayoría le dolía el bolsillo. Pero Dios ve más la importancia en el ser humano que en un animal. Por supuesto. Porque nosotros somos hechos a su hechura, a su imagen y semejanza. Y Dios va a tratar de todo momento de ayudarnos a cada uno de nosotros. No podemos decir de ninguna de las maneras que en ningún momento no nos hemos acercado, que Dios nos ha acercado a nosotros. Mentira. Aunque no tengamos la palabra de Dios, Dios se muestra a través de la propia naturaleza, a través de todo, a través de sueños, como estuvimos el otro día escuchando a nuestro hermano en el estudio. Dios se muestra, pero hacemos caso omiso. Igual que ellos, estos que estaban aquí. En el 18 dice, y al entrar en la barca, el que se había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle. Aquí estamos viendo que él había visto ese cambio en su vida. Ahora era alguien. Antes estaba anulado totalmente. Ahora podía tener decisión. Ahora era una persona digna. Él había visto que su naturaleza totalmente había cambiado. Y tenía un débito con el Señor. Igual que le tenemos cada uno de nosotros. Todos tenemos un débito. Porque Él cargó con nuestros pecados. Y se crucificó ahí. En donde tenemos que estar cada uno de nosotros. Él fue el que se crucificó. Y por lo tanto, tenemos un débito que nunca podremos pagarlo. No hay dinero en este mundo para pagar la salvación. Por eso tuvo que venir el Señor. Él se sentía en deuda. Hermano, ¿tú te sientes en deuda? ¿Tú te sientes en deuda con el Señor? ¿Tratas de mostrarle tu vida en realidad a los demás? Esa obra que está haciendo el Señor en ti. ¿Trata de perfeccionarla? ¿Trata de mostrarla? ¿Trata de hacerlo con tu vecino? ¿Trata de hacerlo con tus propios padres? ¿Con tus propios hijos, tus propios hermanos? Tenemos que estar luchando día a día y no cesar. ¿Por qué? Por mucho que queramos. Porque la obra la hace el Señor, no la vamos a hacer nosotros. Yo quisiera que mis hijos abrieran su corazón y pudieran conocer al Señor. Pero yo no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo hacer es orar por ellos y mostrarles la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y darle ejemplo para que ellos vean en realidad la restauración que está haciendo el Señor en nuestras vidas. De esa manera es la única manera que podemos hacerle ver con claridad. Porque Dios dice, llama a mi puerta que te abriré. Y Él está esperando día y noche, en todo instante. Él no cesa como nosotros.
Este hombre decía que estaba día y noche, casi no dormía, atormentado. Todos sabemos lo que es pasar una mala noche y se nos caen los ojos. Yo a veces casi no he dormido y he venido del trabajo y no ha pasado ni por decir 20 horas. Y he venido en el coche y me quedaba casi dormido. Una persona cuando lleva varios días sin dormir se tiene que quedar agotado, pero para que veamos el poder de Satanás, no le dejaba ni dormir. Y estaba siempre, sin descansar. Pero aquí Dios le dio la oportunidad, lo calmó. Podemos dormir y descansar y que nuestras cargas el Señor las lleve. Que no seamos nosotros los que estemos cargando continuamente, porque en el momento que estamos sobrecargados nos vamos a arrumbar. No llevemos más de lo que necesitamos. Y yo os lo digo porque soy una persona que a veces cargo más de lo que creo que debo de llevar. Y veo que mis propias piernas tiemblan, porque no puedo. Y por lo tanto tenemos que acudir al Señor, de manera que Él nos ayude, porque Él nos va a ayudar en todo momento. En el versículo 19 dice, pero Jesús no se lo permitió. Él le pidió en todo momento estar a su lado. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Hermano, es muy fuerte. El Señor en otras curaciones, a veces, ha dicho, hermano, márchate y no digas nada. No es que no dijera nada, sino después mostraría a los demás con su propia vida que había un cambio. Pero aquí a él no, a él le dijo, vete a tu casa. Aquí estamos viendo que tenía familia. Aquí estamos viendo que podía tener esposa, que podía tener hijos. Pero no podían tenerlo en su casa en la situación que anteriormente se habían encontrado. Imagínense la alegría que después podrían tener esas propias familias. Hermanos, cuando nosotros hemos aceptado a veces a Dios, la mayoría yo creo que hemos encontrado no alegría, sino a veces enfrentamientos en nuestras propias familias. Nos han comido el coco, nos van a sangrar todo el dinero, no sabéis dónde se habéis metido. Gloria a Dios donde nos hemos metido. Gloria a Dios el dinero que puedo darle, que no es mío, que es de Él. Gloria a Dios por todo y cuanto ha hecho por cada uno de nosotros. Y siga haciendo. Y que no cese. Y que podamos ver a nuestros familiares, aquellos que todavía están alejados, y puedan acercarse a los pies de Cristo. ¿Por qué dejó aquí? Yo me digo a mí mismo, porque este era un país en el cual no había creyentes. No era como de donde venía Jesús, que lo seguían las multitudes. Allí sí lo seguían y sabían qué es lo que es y cuántas cosas que habían visto. Aquí seguramente no había visto. Y vemos todo porque los judíos, como sabemos, eran personas las cuales no se podían acercar ni hacer trato ninguno con los propios cerdos. Era, por lo tanto, un pueblo de gentil. Y Jesús, a lo mejor, allí mismo no lo habían conocido. Pero ellos sí habían conocido a esta persona. Habían conocido en el estado en que esta persona se encontraba. Y esta persona era una buena semilla para este propio pueblo. Esta persona tenía que trabajar. Y esa deuda, y aquí nos lo dice a continuación. Si nos vamos al versículo 20, dice, y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Qué preciosidad, hermano. Que pudieran decir nuestros hijos, compañeros, y qué maravilla, hermano, qué cambio tan precioso veo en tu vida.
Yo quiero ese cambio. Me atrae tu vida lo que tú eras y lo que eres hoy. Yo quiero a ese Señor que ha hecho ese cambio en ti. Sé, hermanos, que hay muchos aquí y somos muchos que a lo mejor pasamos más desapercibidos porque nuestra vida no era a lo mejor el extremo de esta persona. Pero, hermanos, no nos damos cuenta a veces. Y cuando nosotros llevamos nuestra santa palabra a veces nos cansamos. Pensamos que a los demás no le llega la palabra. Pero estamos equivocados. Totalmente equivocados. No tenemos que cesar de llevar la palabra, porque a veces por personas que nosotros le hemos llevado la propia palabra, aunque ellos no son creyentes, se han sentido a gusto en un momento dado con nosotros, han llevado la palabra a otra persona y han sido convertidos también. Por lo tanto, hermanos, nuestro deber es igual que le pasó a él. Todos estamos en débito con el Señor y no tenemos que cesar de ninguna de las maneras. La palabra tenemos que expandirla, como el agua, como la arena que hay en las playas, para que puedan seguir y poder conocer al Señor. Ese es el deseo que tenemos que tener cada uno y el trabajo que debemos hacer. Quisiera llevarlo también ahora a todos, y aquí ya concluyo, porque también me llamó muchísimo la atención y creo que os llamará. Aquí hay pocas palabras que decir, pero os quiero llevar a Efesios 2. Y dice: Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciéndonos los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundantes riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto de nosotros, no de nosotros, sino que es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, yo creo que no hay ni que agregar un ápice más aquí. Aquí Pablo está diciendo con plena claridad. Él estaba en esa situación también. Él estaba en esa situación. Estaba totalmente apartado. Estaba haciendo cosas de las cuales estaba en contra de Dios. Y él creía. Igual que le pasan a la mayoría de la calle. Y todos hemos sido rescatados, hermano. Si alguno no habéis sido rescatado todavía, Dios tiene la puerta abierta. Llama, que Él te atenderá. Él te atenderá. No te va en ningún momento, en ninguno de los momentos te va a rechazar. Él te va a atender. Él no tiene rencor en ninguna manera como nosotros podamos tener algunos de nosotros. Él es toda bondad, todo amor. Y Él es el único que no te fallará, hermano. Yo te podré fallar mañana.
Trataré de no fallaros, pero seguramente os fallaré. Pero Él en ninguno de los momentos nos va a fallar. Hermano, aquí quiero concluir. A ver si a la gloria.